Padre bendito, Dios todopoderoso, Padre amado, Señor, te oramos para glorificar tu nombre, para exaltar tu santo nombre, Señor. Y venimos aquí también, Señor, para orarte, para pedir perdón por nuestros pecados, Padre del cielo. Perdónanos, Padre Santísimo, por desobedecerte, Señor. Y estamos aquí para orarte, para darte gracias, Señor, por todas las bendiciones con que tú nos colmas cada día, así como todos estos testimonios que escuchamos hace un rato aquí de los hermanos, de cómo tú has obrado en la vida de muchos de nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, porque nosotros, sin merecerlo, tú nos escogiste como hijos tuyos y obras y pones todo junto para el beneficio de nosotros, para estarnos transformando cada día más a la imagen de tu Hijo. Padre del cielo, te oramos, Señor, para que por medio de tu palabra tú nos hables, Señor. Queremos escucharte, queremos conocerte cada día más, queremos intimar esa relación contigo, estar mucho más cerca de ti, Señor, para conocerte más y poder hacer tu voluntad cada día. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, y te pedimos que tú nos hables en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de la predicación de hoy es Nuestra conciencia, nuestro juez. Y es basado en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12. Solo ese versículo que dice lo siguiente. Pablo dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. En el proceso de santificación del cual hemos venido hablando últimamente, basado en varios versículos, hay un aspecto muy importante del cual vamos a hablar hoy, y es acerca de nuestra conciencia. Es posible que algunos de nosotros, algunos de los que estamos aquí, es posible que alguno pueda decir, así como dice Pablo en lo que acabamos de leer, ya que alguno pudiéramos decir eso de porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Si en algo yo tengo que enorgullecerme, es el testimonio de mi conciencia. Podemos nosotros tener una conciencia así como la de Pablo, y que ante nuestra conciencia podamos nosotros decir tranquilamente: estoy en paz, porque mi conciencia está bien, porque mi conciencia no me ataca, porque estoy en paz con mi conciencia, más bien. ¿Podemos decir eso? O en realidad tenemos una conciencia limpia que nos da paz interna y gozo verdadero por estar obedeciendo a Dios en nuestros corazones. Mi vida se caracteriza por esa obediencia a Dios y por obedecerlo a Él. Eso me produce gozo y disfruto de esa relación con Dios. Y mi conciencia es una conciencia limpia. Podríamos fácilmente preguntarnos: ¿Pablo es terrenal? ¿Habrá algún hombre que pueda decir eso? Pablo no tenía tentaciones como para que la conciencia allá de la que nos remuerde a nosotros todos los días. A él no, ¿qué? ¿No tenía alguno de esos apetitos que nos aquejan diariamente a nosotros? Esas tentaciones. Alguno decía, hablando de eso, es que en esa época no había mujeres, allá donde vivía Pablo. ¿Qué clase de mente tenía Pablo?
para poder decir eso. Es algo complicado. Y es lo que vamos a tratar de ver hoy. A ver cómo lidiamos nosotros con nuestra conciencia. Cuando Pablo escribe estos versículos, en 2 Corintios, él está diciendo esto de que yo me glorío porque el testimonio de nuestra conciencia, esa es mi gloria, el testimonio de nuestra conciencia. Él dice eso porque viene siendo atacado por los de Corinto, diciéndole que sus motivos son mundanos, que él tiene otros intereses ocultos, que él no es que tenga una relación clara, diáfana con Dios, sino que él está ahí engatusando y diciendo cosas para beneficio de él. Lo acusaban de que su ministerio era deshonesto y engañoso, con significados ocultos. Lo estaban atacando eso. Entonces, Pablo lo que dice, al decir lo que dice en el versículo 12, lo que acabamos de leer, no se está jactando de su propia habilidad, de que él sí tiene una conciencia limpia, porque él sí actúa muy bien, él no es pecador, él no está queriendo decir eso. Aclara que su vida piadosa no es resultado de seguir las costumbres del mundo, tal como lo dice ahí, no con sabiduría humana, ni la sabiduría, ni nada de eso, sino que depende enteramente de la gracia de Dios. Y lo que dice ahí, sino con la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que él puede decir algo así. En eso me glorío, en el testimonio de mi conciencia. Entonces, él estaba siendo atacado y para defensa de esos ataques, él acude a la corte más elevada que existe en la tierra, fuera de Dios mismo. Esa corte que juzga todo. La más alta corte, que no es Dios, eso es la conciencia. Y si ustedes se ponen a analizar eso es cierto. La conciencia juzga. La conciencia sabe todo lo de tu corazón. Sabe tú quién eres, cómo actúas, por qué y para qué. Pablo no acude al testimonio de otras personas o le pide recomendación a alguien. Oiga, mándeme un escrito diciendo que yo soy buena persona. No, nada de eso. No pide la presencia de alguien para que le ayude. Él simplemente dice algo como eso, en esos versículos que acabamos de leer. Es como si él dijera, sea lo que sea que ustedes estén diciendo, mi confianza es esta, el testimonio de mi conciencia. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero estoy tranquilo. ¿Por qué? Por el testimonio de mi conciencia. Su conciencia le estaba afirmando que él era santo y piadoso, que él era sincero, que se había conducido a sí mismo de manera apropiada en el mundo y hacia los de Corinto. Eso era lo que estaba pasando ahí. Por eso la contestación de él. Ahora, ¿qué es entonces la conciencia en ese mismo contexto del que está hablando Pablo? La conciencia, tal como lo dijimos ahorita, es la corte más elevada en la tierra. La conciencia es el sistema, también es el sistema de alerta del alma. La conciencia es la que te dice, no hagas eso. Mire qué estás haciendo. Ojo, eso no está bien. Cuidado. Es la conciencia, lo que dice Romanos 2, del 14 al 15, la que nos acusa o nos justifica. ¿Sí? Y de una manera bien, la conciencia no se equivoca. Porque la conciencia, ustedes saben que eso se lee en Romanos, de que eso fue instaurado en nosotros. Todos tenemos una conciencia puesta por Dios, la que nos dice qué está bien y qué está mal. Eso es de Dios.
Es el mejor crítico que tenemos, la conciencia, porque conoce los secretos más profundos de nuestro corazón y nadie más los conoce fuera de Dios y de la conciencia. Entonces, si vamos a tener una vida tranquila, si eso es lo que tenemos, lo que queremos nosotros, tener una vida en paz, así como la llamó Pablo, si vamos a tener el tipo de gozo que hace que nuestro corazón se regocije continuamente, que nos da la libertad de servir a Dios con gusto y felicidad y sin restricción, entonces debemos tener una conciencia limpia. Si no tenemos una conciencia limpia, la alabanza y el gozo es mentiroso, si nuestra conciencia no está limpia. Y realmente esa debe ser la meta y el deseo de todo creyente, el poder decir lo que Pablo dijo: pueden acusarme de lo que quieran, pero el testimonio de mi conciencia es este, que estoy viviendo en santidad y en sinceridad piadosa. ¿Podemos nosotros decir eso? Y sabemos que todo sale de ahí, del corazón de uno. Jesús dijo en Lucas 6:45, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esa conciencia, lo interno de uno, eso que Dios puso en uno, la ley inscrita en sus corazones, tal como dice en Romanos. Esa es la conciencia. En otras palabras, en la profundidad de nuestro corazón es donde está la pecaminosidad. La pecaminosidad no está afuera, la pecaminosidad está aquí, dentro de ti, dentro de mí. De allí es donde salen todo tipo de palabras y el tipo de acciones que después podemos llamar nosotros como pecado. Y así es como nacemos nosotros. Nacemos amando el pecado. Nacemos amándonos a nosotros mismos. Nacemos odiando, o no odiando, por decir esa palabra así en primera instancia. Nacemos desconociendo a Dios. ¿Sí? Nacemos queriendo ser nosotros, nuestro mismo Dios. Cuando se habla de pecado original, eso de pecado original no se refiere únicamente a que fue el primer pecado allá el que cometieron Adán y Eva, no, sino se refiere también a que esa es la naturaleza con que nacemos. Nosotros nacemos pecadores y después multiplicamos esa condición por 1000 con todos nuestros pecados. Los pecadores de manera deliberada y gustosa escogen el pecado. Nosotros éramos eso. Entonces el pecado es eso, como una rebelión directa contra Dios. Aquí mando yo, no Dios, yo. Tenemos una conciencia que nos dice que somos culpables, una conciencia que nos martilla ahí continuamente. Es como un sonido imparable que está sonando en nuestros oídos espirituales, a lo que respondemos tratando de callar la conciencia. Esto lo hacemos básicamente de 3 maneras. ¿Qué cosa? ¿Cómo tratamos de acallar eso? La conciencia está ahí. Pero, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué me invento para acallar mi conciencia? Me deje un poquito tranquilo. Así como cuando hay matrimonios, no aquí, que la mujer es como una gota que va a caer, que dice la palabra de Dios, ¿no? Casi hay matrimonios así, que la mujer es tan cansona, no es porque ponen el ejemplo así, como una gota que de tanto caer y fregar y pullar, rompe una roca. Y así la conciencia está ahí. Usted hizo mal, usted está haciendo esto mal, usted está pensando mal, no haga eso, nos martilla. ¿Y qué hago yo para callar eso? Tengo que callarlo de alguna manera. Entonces hay 3 maneras comunes en que nosotros tratamos de acallar esa conciencia. En primer lugar, tratamos de encubrir el pecado, de enmascararlo. Y pues eso lo vemos
muy objetivamente en el mismo Adán y Eva, ¿sí? ¿Qué hicieron ellos en el huerto cuando pecaron? Pues lo trataron de esconder, encubrir el pecado. Cuando pecaron, los ojos de ambos fueron abiertos y sabían que estaban desnudos, y cosieron hojas de higo para cubrirse, y se escondieron de la presencia del Señor. Trataron de encubrir su pecado. ¿Sí? Es exactamente, no era que estaban desnudos, entonces eso es pecado. No, es que eso tiene también un significado más profundo. Cuando pecaron y se sintieron desnudos, es como, no, ahora yo estoy expuesto ante Dios, está expuesta mi maldad, mi pecaminosidad, está quedando expuesta a Dios. Que se asemeja a eso con lo de la desnudez, ¿sí? Y después fue cuando Dios pues les dio unos vestidos de piel para cubrir su desnudez. Y yo no había visto eso solo hasta esta semana que vi. Yo había pasado de largo en eso que dice la Biblia. Les dio unos vestidos de piel. Hubo necesidad de matar un animal y por medio de la sangre cubrir la pecaminosidad de ellos. Una semejanza del sacrificio de Cristo Jesús, que eso únicamente esa sangre producida por la muerte de alguien perfecto puede cubrir los pecados. Entonces, eso es lo primero que la gente trata de hacer, encubrir el pecado. No, yo no hice nada. No. Ok, en segundo lugar, para poder callar nuestra conciencia, tratamos de justificarnos a nosotros mismos culpando a alguien más. ¿Sí? Y eso lo vemos ahí claramente en el mismo episodio. ¿Sí? Dios, ¿qué pasó? No, yo no fui, fue Eva. Esa mujer que tú me diste, no, fue ella y fuiste tú. Yo no, yo soy libre de culpa. Fue ella y ella fue la que tú me diste. Entonces es culpando a alguien más. Y eso lo ve uno diariamente. Es como la primera reacción. No, yo no hice eso. De pronto fue tal persona que estuvo acá. Y en tercer lugar, para poder callar nuestra conciencia, nosotros tratamos de ignorar nuestro pecado. Tratamos de disimular nuestro pecado al cubrirlo, haciéndonos como víctimas o haciéndonos los ignorantes, como que ni nos dimos cuenta. Uy, ¿verdad? Yo le hice eso a usted, cuando sabía uno lo que estaba haciendo y demás. Uy, no, qué pena, no me di cuenta. Somos muy inteligentes para eso, eso sí. Nacemos así, con esa inteligencia para tratar así con el pecado y encubrirlo y demás. Para aprender eso, es decir, no necesitamos nadie que nos enseñe desde pequeños a ver cómo encubrimos nuestro pecado. Ahora, recordemos que la cúspide del pecado, la cúspide es la falta de amor a Dios, es decir, la falta de amor a Cristo, es lo mismo. Esa es la suma de toda la pecaminosidad de nosotros. Una persona no regenerada no puede guardar la ley de Dios y por lo tanto peca y peca y peca. Y el pecado que sobresale de los demás es la falta de amor a Dios, la falta de amor a Cristo. De la mano de este pecado siempre va el amor hacia uno mismo, el orgullo, la vanagloria de la vida, el egoísmo. Pero por otro lado hoy se viene viendo que las iglesias que antes querían confrontar el pecado, ahora no lo confrontan. Ahora ya la moda de la iglesia es acomodarse a la cultura, a la psicología moderna, a que toca es, no diga eso porque usted frustra al niño. ¿Por qué le dice eso? Que no es que él se deprime si usted le dice esto. Usted tiene que actuar es para aumentarle su autoestima, o sea, aumentarle ese orgullo que estábamos diciendo que va a la par de lo de la negación de Dios. Y muchas iglesias se están acomodando a eso. Ahora vamos a ver una cosa. Bueno, antes de eso, le hemos permitido al mundo redefinir la ley moral de Dios, ¿sí? Antes
Lo que antes era malo ahora ya es bueno. Y así. E inclusive redefinir la naturaleza de Dios al hacerlo a Él más complaciente, más tolerante de lo que Él en realidad es. ¿Sí? No, es que ante los ojos de Dios eso no es tan malo que alguien sea homosexual o que tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. No, eso ya no es tan malo. Dios comprende a las personas y Él las ama y eso no es tan problemático. No, eso no ha cambiado. La ley de Dios no ha cambiado. Ahora veamos una cosa. ¿Cuál es el pecado más serio que tenemos? ¿Cuál es el pecado más difícil de erradicar? Hay ciertos pecados que uno comete que uno, con la ayuda del Espíritu Santo, lógico, trabaja y los va erradicando. Lucha contra el pecado y tal. Eso lo hemos hecho. Yo creo que todos nosotros, y nos hemos cuidado, y hemos sacado ciertos pecados de nuestra vida. ¿Sí? Pero el pecado más serio, el que es más difícil de erradicar, es precisamente el pecado de nuestra mente. Y eso es a lo que yo quiero que se le ponga bastante cuidado. El pecado de nuestra mente. Jesús lo dijo, es a partir del corazón que la boca habla. Es lo que sale del corazón del hombre, lo que contamina al hombre. El verdadero desafío de nuestras vidas es entonces ese, mantener nuestra mente pura. Eso es bien complicado. Y el único modo de hacerlo es ser traído continuamente a los pies de la palabra de Dios. Continuamente. Porque los ataques a la mente son continuos. Y hacia el pecado. Pero todo eso nosotros tenemos que traerlo a los pies de la palabra de Dios. Si no, estamos mal. Como dice 2 Corintios 10:5, que dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es la tarea nuestra continuamente. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y vamos a ver ahorita más adelante la claridad de eso. Ningún pecado es más destructivo que el pecado que se lleva a cabo aquí, en la mente. Y la conciencia de uno es el único freno. Si uno tiene el pecado de hablar mal, de decir malas palabras y todas esas cosas, pero estoy al pie de un hermano cristiano, yo no digo para las palabras. Entonces es un freno. ¿Sí? Entonces para uno es un freno, un amigo cristiano, o el hijo, o la esposa, o un amigo muy cercano, lo que sea, esos son frenos. Frenos, y deja uno, y uno se contiene para ciertas cosas. ¿Sí? Pero para los pecados de acá, solo la conciencia es el freno. El único freno que usted tiene en su vida entera para los pecados de la mente es su conciencia, no más. Muchas personas que no hacen obras malas son personas pecadoras y malas en sus pensamientos. No actúan de manera mala porque hay algún freno externo, pero están pecando en la maldad de sus mentes. Un hombre que, por ejemplo, se abstiene de la fornicación y se abstiene de eso por temor a ser sorprendido. Usted no lo hace. No, porque me pillan y un lío. No lo hago. Pero lo que empieza a hacer en su mente respecto de ese pecado que está tratando de hacer, pero que no lo hace por ese freno exterior, empieza aquí a cultivarse y a moverse y empieza el pecador a degustar eso y a disfrutarlo y a imaginarse cantidad de cosas. Acá está pecando. Afuera no lo hace porque pronto lo agarran, lo ven, lo pillan. ¿Sí? Pero todos sabemos que la culpabilidad ante los ojos de Dios es igual que si lo hiciera. Lo sabemos. Entonces, aquellos cuyos pensamientos son impuros no pueden tener conciencias limpias. Pablo sí decía que él tenía una conciencia limpia.
¿Cómo lo hizo? La culpabilidad los atormenta. Y ese tormento por ese pecado le quita a uno el gozo. No goza uno a Dios, no goza uno la salvación. Y eso es lo que más daña a la conciencia. El hábito de meterse en pensamientos malos. Pero desafortunadamente cuando empieza uno a abrirle las puertas a eso se vuelve adictivo fácilmente. Si uno le abre un poquito de puerta, se vuelve algo inatajable. Y debemos tener en cuenta que ese pecado mental es fácil. No necesita un sitio específico. No necesita una hora específica. No, cualquier sitio, en cualquier parte, cerca de cualquier persona. Aquí, ahí está. No necesita nada especial para poderlo cometer. ¿Quién se da cuenta? Nadie. Sí. Usted se coloca en una situación aterradora cuando empieza a permitir eso en la mente, porque es muy difícil escapar. Hay algunos pecados de los cuales puede huir, pero no de los pecados de la mente. Entonces es destructivo más que cualquier otra cosa. Usted cree que está bien porque nadie lo ve y todo el mundo piensa que todo está bien con usted. Pero la realidad es que todo está muy mal por dentro. Y lo que Cristo llamaba, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera muy bien, pero por dentro llenos de cadáveres y de huesos inmundos. Todo comienza dentro de uno. Y no debemos culpar a nadie más. Todo depende de uno. Entonces, anteriormente nosotros en algunos momentos hemos dicho, es que la conducta de cada quien, el testimonio de cada quien, es lo que muestra si usted es un verdadero cristiano, porque es el fruto del Espíritu Santo lo que usted va a mostrar. Si usted muestra amor, si usted muestra todo esto, usted muestra de que usted es cristiano, de que el Espíritu Santo lo ha venido transformando, pero no es suficiente. Eso forma parte, sí, indiscutiblemente, pero no es suficiente, porque de por medio está usted que tiene acá. Usted puede ser, o yo puedo venir aquí y hablar así como estoy hablando y toda la cosa y atacar el pecado y todo, pero por dentro nadie de ustedes sabe yo qué estoy pensando. Nadie sabe yo qué pecado en este momento estoy cometiendo aquí en mi mente. Y así yo creo que cada uno de ustedes. Terrible. Y solo eso es lo que me puede probar a mí mismo si en realidad soy cristiano o no. Me solazo, disfruto, me quedo ahí en mis pecados mentales. ¿O qué hago? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué debemos hacer? Entre más tiempo pase aprendiendo la palabra y entre más tiempo sea expuesto a la palabra, su corazón estará más lleno de la verdad. Mayor será su amor y adoración hacia Dios, y eso le va a llevar a una conciencia limpia. Solo en la medida en que cada uno de nosotros llenemos nuestra mente con la palabra de Dios y le pongamos un filtro a todo lo que está entrando a nuestros ojos, a nuestros oídos. Si no le ponemos ese filtro de la palabra de Dios, nosotros estamos pecando contra Dios cada momento. Y no vamos a tener una conciencia limpia. Es difícil creer cómo hay hombres que pueden alimentar su vida de pensamientos sucios, de obscenidades, de cosas impías y cosas que desagradan a Dios, y tener una vida de iglesia aparentemente normal y piadosa. Incluso predicadores. ¿Cuántos no han caído en eso? Uy, pero tal pastor. Uy, pero... ¿sí? ¿Cómo se involucra la mente con el pecado?
¿Cómo se involucra? En primer lugar, la mente se involucra con el pecado, con pecados de memoria, de la memoria, de los recuerdos de uno. ¿Qué pasa? Uno se acuerda de un pecado que cometió. Y como está uno por ahí sin hacer nada, entonces deja que la mente divague y vaya por aquí, vaya por allá, y ¡prum!, cae en ese pecado que usted cometió. Y se queda ahí acordándose de todo lo que hizo. Y no me refiero solo a pecados sexuales, sino a otros pecados, de cuando engañó a otra persona, de cuando robó, de cuando mintió, de todas esas cosas. Cualquier otro pecado. Pues se queda uno ahí, sí, yo sí fui inteligente en ese momento, sí, tal cosa. Sería bueno como volverlo a hacer. O cosas así. Entonces, la memoria es lo primero, la forma como la mente se involucra con el pecado. En segundo lugar, son los pecados de planeación. Empieza uno a urdir cómo es que va a cometer uno cierto pecado, cómo es que va a hablar allí o va a hablar con tal persona y le va a decir esto, y yo si me dice esto, entonces yo voy a hacer lo siguiente, y entonces el día siguiente yo hago que como que desprevenidamente pase por el frente, o cosas así. Va uno planeando todo. Ahí, todo ese tiempo es pecando. Todo ese tiempo en esa planeación. Hasta que lo comete. O no, pero ya pecó en la planeación. En tercer lugar es el pecado imaginario. Uno empieza como a urdir tal cosa, pero no lo comete, pero se queda ahí. Es que si yo... sí, eso sería muy chévere, muy rico, tal cosa. Incluso deseando cosas que no tiene uno por qué desear. Carros del último modelo, súper especiales, sin tener uno capacidad para comprar ni nada. Todo eso forma parte. Y uno se queda ahí. Si yo fuera artista de cine o que fuera. Todo eso. Aparte de todos los problemas sexuales que están ahí enredados. Entonces, de esa manera es que se mete la mente con el pecado. ¿Sí? La memoria, la planeación, o imaginarse uno el pecado. ¿Cómo sería así tal cosa? ¿Cómo enfrentar el problema de los pecados de pensamiento? ¿Cómo lo debe uno enfrentar? Primero, identifíquelo. Hágase un análisis, identifíquelo y confiéselo. Confiéselo a Dios, específicamente, claramente. Dígalo con voz audible, así no lo escuche nadie. Busque un sitio que usted lo pueda pronunciar con su boca y hablar con Dios, confesando su pecado. Así sea un pecado de inmoralidad, o de enojo, o de venganza, o de avaricia, o lo que sea. Falta de contentamiento, cualquier pecado de esos. Segundo, rehúse entretener el pensamiento. Viene un pensamiento malo y tiene uno que acordarse de lo que hizo José cuando físicamente estaba ahí al frente de la que quería estar con él. ¿Sí? Huyó. ¿Sí? Mentalmente, pues es más difícil. Pero el consejo es el mismo: huya. ¿Cómo huyo yo de mi mente? Sí puede. Póngase a pensar en otra cosa. Lea la palabra de Dios y haga una llamada en el momento. Converse con otra persona. Huya. Vaya. No se quede ahí, solazándose. Haga un pacto con el Señor, de que el Señor le ayude a pensar en cosas que sean honestas, justas, puras, amables, llenas de virtud, cosas dignas de alabanza. Apréndase de memoria Filipenses 4:8. Porque todas esas virtudes que se hablan ahí son las virtudes de Cristo. ¿Está llegando eso a su mente? No, cámbielo y póngase a pensar en esto, pensad, dice Filipenses 4:8. Tercero, evite las atracciones, los pasatiempos que lo inducen a usted a cosas pecaminosas. Usted sabe cuáles lo inducen a usted a cosas pecaminosas. Evítelas. No, hoy no voy a ver ese programa. No vamos a ir allá de eso.
a tal parte. No. Evítelo, esas atracciones y esos pensamientos o esos pasatiempos pecaminosos. Y por último, cultive el amor a Dios. ¿Cómo? Involucrándose, sumergiéndose, inmiscuyéndose cada vez más en la palabra de Dios. Es la mejor y única manera que usted tiene para transformar su mente. Usted se mete en la palabra de Dios y el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios lo puede transformar y renovar su mente. Mientras tanto, no. Mientras tanto, usted seguirá lo mismo, porque el Espíritu Santo no puede leer la palabra de Dios por usted. Ella se la sabe. Usted es el que la tiene que leer. Y si la lee, el Espíritu Santo viene y le renueva su mente. Si no, no. No es de que, no, yo estoy esperando aquí a que me renueve la mente el Espíritu Santo. No. Hermanos, esto es serio. Y quiero que lo analicen, lo piensen, lo mastiquen y pongan manos a la obra. Es mi oración y mi deseo que usted glorifique a Dios. Que usted honre a su Salvador. Y disfrute de la bendición triunfal de una conciencia limpia, porque eso debe producir un gozo indescriptible y poder decir así como Pablo: nuestra gloria es esta, el testimonio de mi conciencia. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Padre del cielo. Padre, te oramos, Señor, para que obres en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Pon en nosotros el deseo de leer tu palabra todos los días, de meditarla, de memorizarla, de repetirla, de tenerla siempre presente, Señor, porque sabemos que esa es la única manera para que nuestra mente pueda ser una mente limpia y que nuestras conciencias sean conciencias limpias y no te estemos ofendiendo de la manera como lo hemos venido haciendo con nuestras mentes. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad y tu paciencia con nosotros. Ponemos en tus manos nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén.